Buenas noches, en este mes de diciembre ya se nos fue el 2023. Bienvenidas y bienvenidos a una conferencia más. Sí, una conferencia vampiro, hora entre semana, aprovechando que vamos a estar estas 2 semanas, no hay juzgados para los que llevan materia civil, mercantil y algunas otras áreas. Pero bueno, nosotros como penalistas, pues trabajamos 24/7, los 365 días del año, y bueno, no es para pasarles yo el chisme, pero hace rato andaba yo por el penal de Chiconautla, que bueno, que nada más fui a dar la vuelta, pero bueno, así es este trabajo, a veces salen las cosas, a veces no salen. Pero bueno, me presento para los que no me conocen, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, fundador de Conferencia Vampiro. Y bueno, también es fundador de la firma legal SMT Gómez Mor Jurídico, que bueno, ya en este año, ya que vamos a concluir, precisamente en enero del año pasado, de este año, no, bueno, de diciembre, ya vamos a cumplir un año de subir Conferencia Vampiro. Precisamente hoy, en esas semanas, fueron las primeras conferencias que subimos a YouTube, y bueno, ya contamos con más de 1,000 personas que están inscritas en nuestro canal de YouTube, totalmente gratuito, donde van a encontrar conferencias de derecho romano, conferencias de teoría del delito, del sistema penal acusatorio y sobre todo este conjunto de conferencias que he denominado Código Nacional de Procedimientos Penales para principiantes, en lo cual esta es la conferencia número 17. Estamos próximos a acabar todo el código, como se los prometí desde el artículo 1 hasta el último, en el cual vemos tesis, vemos análisis, vemos algunos casos que se pueden encontrar ya en lo que es el campo de batalla, que yo le llamo el campo jurídico, ya enfrentarnos a un caso en concreto. Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema en verdad de gran importancia, como todos. Pero este tiene su pequeño detalle, pues ¿qué creen? Es la etapa de juicio oral. Puede dividir en dos conferencias. La primera ya están listas, la segunda la pienso dar el próximo viernes. Y vamos a dar también, si me da tiempo, el sábado vamos a estar viendo lo que es la acción penal por particular. Y ya nos faltarían dos, tres conferencias nada más, y creo que vamos a concluir. Y en este año, y si no la concluimos en enero, no hay tema. Pero voy a tratar de acabar ya, ahora sí, ya para meternos ahora a lo que es el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y posteriormente el Código Civil de Procedimientos Civiles para el Estado de México, dándole su despedida, digamos, ¿no? Recuerden, tenemos hasta el 2/27 para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero eh, no hay que esperarnos hasta el 2/27. Puede haber tribunales que ya se estén preparando, que ya ingresen esas nuevas estructuras que van a crear entre sus tribunales, y pueden estar ya realizándolo desde antes, o sea, no esperarse hasta el 2027, ¿ok? Pero bueno, vamos a continuar con esta cultura jurídica, ya nada más dejando nuestro canal de YouTube. También comentarles que, bueno, a las personas, la primera vez que nos visitan, quiero comentarles que, bueno, tenemos grupos de WhatsApp que los administra su servidor, y bueno, pues ahí ha habido mucha química entre todos los abogados, opinamos, muestran temas, nos dan pues hasta dónde está tal juzgado, dan sus direcciones de los juzgados, si están de vacaciones o no, algunos temas, algunas ayudas que algún conocido, por ejemplo, yo pregunté si alguien tenía conocidos en Chiconautla, y de todos modos arreglé el asunto rápido, no, pues, no me tardé mucho. Pero bueno, y alguien nos dijo, no, yo sí tengo conocidos, qué buena onda, oye, que yo soy por acá y todo. Entonces, hay una comunidad muy padre porque alejamos todo lo que es la mala información, ¿no? Está estrictamente prohibido en grupos vampiro de WhatsApp subir noticias buenas o malas del gobierno, o sea, política totalmente en cero. Para poder subir un curso hay que solicitar autorización a los administradores, lo recomiendo muchísimo. Y obviamente al que realice ese tipo de publicaciones inmediatamente es expulsado, ahí no hay medios de impugnación al respecto. Y bueno, por eso, pero eso se crea, o sea, creamos solamente cultura jurídica, publicamos las tesis,
Ya son varios grupos y bueno, de todos ellos, pues bueno, se ha formado una buena química entre ellos y que un exhorto, una opinión y cuestiones muy padres que han sucedido y bueno, quien quiera participar en esos grupos vampiro de WhatsApp, por favor, suba su número telefónico. Además de quien quiera la presentación junto con las tesis que analizamos. Hoy no encontré tantas tesis, déjenme les digo, la de hoy y es etapa de juicio oral primera parte y etapa de juicio oral segunda parte. Entonces no encontré mucho, hay unas que hay que analizarlas, o sea, se me hicieron muy, no para principiantes, entonces no las puse, pero bueno, pues acuérdense que utilizo la página de JurisLex, donde aparecen todos los ordenamientos legales a nivel nacional y también los derechos humanos, donde puedes investigar puntualmente un ordenamiento legal e investigar por artículo si existen tesis aisladas o de jurisprudencia. Yo lo que hago lo encuentro ahí en JurisDex e inmediatamente me paso al buscador de la Suprema Corte para confirmar la tesis y es la que bajo original y nada más le tomo una captura de pantalla y la pongo en la presentación. Las tesis solamente mencionamos el rubro, no nos metemos de fondo, solamente en casos muy especiales que nos hemos metido de fondo porque sí, así lo amerita. Y bueno, nos hemos topado con algunas tesis que el rubro dice una cosa y el contexto dice también otra. Entonces, es cuando sí me gusta leerla toda. Pero yo se lo recomiendo muchísimo leer. Acuérdense que la carrera de abogados es leer, leer, leer. Bueno, hoy vamos a ver etapa de juicio oral, primera parte. Y bueno, pues vamos a ver muchos temas fascinantes. Y bueno. Como lo saben, iniciamos la etapa de juicio oral, posterior al auto de apertura a juicio oral que se da al final de la audiencia intermedia. Y bueno, pues ya en este momento ya de la etapa de juicio oral, pues acabó el tiempo, la temporalidad para poder solicitar una solución alterna como lo es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso y además no se va a poder solicitar una terminación anticipada como se denomina el procedimiento abreviado. Entonces, pasando ya a lo que es el tema, vamos a poner nuestra presentación. Recuerden que nuestra presentación la hemos ido evolucionando durante todas las conferencias relacionadas con el Código Nacional de Procedimientos Penales y bueno, pues hoy nos toca otra vez, ¿no? Hacerlo de la misma manera. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, el cual, bueno, pues ahí en nuestro canal de YouTube están todas las conferencias gratuitas, todo está ahí, ¿no? Ok, déjenme, quito mis audífonos. De todos modos, cuando ya concluyamos la conferencia, por favor anoten sus dudas, sus preguntas, que son las que analizamos ya al final de la conferencia. Y también, si quieren también un caso en especial que analicemos, un caso que quieran ustedes analizar, permítanme un momento, déjenme reviso esto bien, para que tengamos, que salga bien la imagen. Tenemos algún caso que ustedes quieran comentar, que quieran platicarlo, pues bueno, pues también lo vemos aquí en la conferencia y bueno, damos nuestros puntos de vista, no somos expertos, pero sí damos una buena vía para que puedan ustedes poder llevar a cabo la solución o el camino que quieran seguir. Y es en cualquier materia, ¿eh? No tenemos doctorados o todo eso, por aquí en Conferencia Vampiro nos quitamos todas las licenciaturas, doctorados, maestrías seguidas y por haber especialidades. Y bueno, nos enfocamos a dar un comentario de lo más acertado que podamos. También nos llegamos a equivocar, como cualquier persona, como cualquier ser humano, pero sí lo que hacemos es el intento, ¿no? Y de eso a nada, déjenme les digo que es una gran diferencia. Ok, bueno, vamos a iniciar con el libro segundo del procedimiento. Estamos hablando del título octavo, etapa de juicio oral. Bueno, ¿qué pasa aquí en esta etapa de juicio? Bueno, el juicio es la etapa de la decisión, pues, de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, esa acusación que se presenta en la etapa intermedia,
en la que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad, que bueno, que son los principales ejes rectores del sistema procesal penal acusatorio y oral en México. Entonces, bueno, pues aquí se toma la decisión. En la etapa de juicio oral, pues ya se determina sentencia condenatoria o sentencia absolutoria. En caso de sentencia absolutoria, pues inmediata libertad del hoy acusado ya. Y que si es sentencia condenatoria, pues va a tener que hacerse, ya lo veremos en su momento, la individualización de la pena y también lo que sería la audiencia para determinar lo que sería la reparación del daño. Y bueno, entre otros factores que intervienen ahí también que son muy interesantes. Bueno, el tribunal de enjuiciamiento es quien recibe el auto de apertura de juicio oral, y él va a determinar ese tribunal de enjuiciamiento, bueno, cuándo va a ser la audiencia, ¿no? Hay un término que señala el Código Nacional que establece que no puede ser, no antes de 20 ni después de 60 días naturales, contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a las partes. El acusado deberá ser citado por lo menos con 7 días de anticipación al comienzo de la audiencia. Y bueno, en esta audiencia cabe recordar que en materia penal no existen días festivos, no existen sábados y domingos, no existe 25 de diciembre ni 1 de enero. Todos los días cuentan, no se les olvide esa parte. He visto mucho en los chats que dicen, oigan, va a trabajar el Ministerio Público el 25 de diciembre, pues ¿qué creen? Si ustedes van a una agencia del Ministerio Público, debe de estar abierta. Puede estar hasta con un detenido, puede hacerse una audiencia de control de detención el mero 25 o el 1 de enero, o en su caso una formulación de imputación. O sea, recuerden, o sea, el juez va con término, ¿no? Va con término en lo que es la audiencia inicial. Y bueno, en lo que respecta a los términos para poder presentar alguna cuestión administrativa que señale el Código Nacional, que sea por escrito. Recuerden que es predominante la cuestión de la oralidad en el sistema procesal penal acusatorio oral, pero también ahí tenemos partes escritas, y de ahí de las partes escritas, pues bueno, existe su temporalidad ahí para que tengan cuidado. Ojo con este tema, este se debe de cumplir siempre, y bueno, pues es uno de los, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho, que los jueces que hayan intervenido en la etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como tribunal de enjuiciamiento. Esto quiere decir que el juez de control que estuvo desde audiencia inicial y etapa intermedia no puede participar en el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, es una de las primeras reglas que se debe fijar, y es sí y solo sí. Aquí ya no hay para dónde pueda hacerse el tribunal. Tiene que ser otro juez, otros jueces, el que tenga que estar en el tribunal de enjuiciamiento. La audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo de máximo de 10 días naturales cuando se deba resolver una cuestión incidental que no pueda por su naturaleza resolverse de forma inmediata, tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la noticia de un hecho inesperado que torne indispensable una investigación complementaria y no sea posible cumplir los actos en el intervalo de 2 sesiones. Estos son los factores por los cuales se puede suspender la etapa de juicio oral. No comparecen los testigos, peritos o intérpretes. Debe de practicarse una nueva citación, y si es imposible, inconveniente continuar, ¿no? Incluso coactivamente por medio de la fuerza, pues los pueden hacer comparecer. Recuerden que un testigo, un perito, pues puede ser llevado coactivamente por medio de la fuerza pública que testifique. Aquí debemos de tomar en cuenta que bueno, pues habrá un testigo, ¿no? Por ejemplo, que dice, no voy, no voy, no voy, y no voy, ¿no?
Entonces ahorita vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando un testigo declaró en sede ministerial? Es a lo mejor importante dentro de la investigación y bueno, citado a la audiencia de juicio oral para que se desahogue ese medio de prueba y no va, y no va, y no va, y no va, lo buscan, lo encuentran. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahorita vamos a ver todo ese tipo de supuestos. Él o los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, el acusado o cualquiera de las partes se enferme, ¿no? Por ejemplo, también existe esa parte, ¿no? A tal extremo que no puedan continuar o intervenir en el debate, es importante que puede suceder. Todos somos humanos y todos nos podemos enfermar, ¿ok? Bueno, yo les platico de mi experiencia como policía, que fui varias veces, tuve que ir a desahogar mi informe policial, mi informe que llevé junto con el Ministerio Público. Y bueno, es todo un show, güey. O sea, a mí me tocó estar en esa parte y bueno, a mí sí me tocó pues, parte dura, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso tuve que desahogar cerca de 6, 7 informes policiales y todos los tuve que hacer en el mismo día. Me tuve que aprender todo lo que había yo informado, decirlo de viva voz. O sea, te dan un poco ya lo veremos más adelante cuando veamos pruebas, te puedes refrescar, pero no puedes leer tu informe. Entonces, como policía, pues tienes que decir todo de lo que tú pusiste. Y obviamente, pues cuando están bien hechas las cosas, pues no vas a tener problema. El problema es cuando están mal hechas, ¿no? Y a veces, en verdad, hay muy buenos abogados defensores que sí saben contrainterrogar muy bien, saben lo que se preparan para eso, pero yo lo que he detectado, por ejemplo, es que hay algunas actuaciones por parte de la policía que son de manera de inteligencia, por ejemplo, donde yo estuve, donde hay abogados defensores que no saben ni qué preguntar, ¿eh? O sea, llegaban y pues, ¿qué le pregunta a este policía, no? O sea, sus redes de vínculos, su análisis y diversos documentos que nosotros hacíamos, conectando, cruzando información y todo eso, que no sabían cómo, o sea, no sabían cómo atacarlo. Y hoy en día todavía existe ese tipo de policía. Hay unos defensores muy expertos, hay muchos, yo conozco muchos que son muy buenos y tienen todo mi respeto, pero hay otros que no. Y bueno, yo cuando tuve que ir a desahogar mis informes, pues no me tocaron tan buenos, ¿no? Pero como eso ya es pasado, ya no me pueden volver a hablar, eso ya es sentencia, ya en algunos casos fueron ya sentencias firmes, pues ya nunca me van a volver a llamar. Bueno, el defensor o el Ministerio Público o el acusador particular no puede ser reemplazado inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior en caso de muerte o incapacidad o impermanente, ¿no? Alguna catástrofe o algún hecho extraordinario que torne imposible la continuación de la etapa de juicio. Y bueno, el tribunal de enjuiciamiento verifica la autenticidad de la causal de suspensión invocada, pudiendo para el efecto allegarse de los medios de prueba correspondientes para decidir sobre la suspensión. Para lo cual deberá anunciar el día y hora en que se continuará la audiencia, lo que tendrá el efecto de citación para audiencia para todas las partes, previo a reanudar la audiencia, quien la preside resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. Recuerden, cuando hay un juicio de amparo indirecto, por ejemplo, en algún asunto relacionado antes de la etapa de juicio oral, pues se va a tener que suspenderlos hasta que no se resuelva dicho medio extraordinario, pues no va a poder continuar. Entonces, es importante que lo tengan y bueno, hay una temporalidad, ¿no? De cuando debe de terminar un juicio penal en México. Pues bueno, esa temporalidad no se cumple al 100 porque en el caso de que el imputado utilice medios de defensa y un medio de defensa puede ser un medio extraordinario, en este caso el juicio de amparo, pues bueno, va a alargarse ese tiempo, ¿no? El otro día yo estaba viendo un análisis de un escritor mexicano relacionado penalista, que bueno, que existe la posibilidad de que metes medios de defensa
Y bueno, pues existen algunos momentos en el cual hagan un cálculo mal y se haya pasado ese día. Y el problema es de que si no hay sentencia durante ese tiempo, pues el imputado tiene que salir libre. Entonces, imagínense cómo tenemos que tener cuidado y llevar una contabilidad de, bueno, cuándo se está contando y cuándo no. Entonces, tú puedes meter medios extraordinarios, los que sean necesarios, los que tú consideres que vas a ingresar a los juicios de amparo indirecto, pero ya tienes que llevar una contabilidad de que no puede, ese tiempo que se llevó en resolver ese medio extraordinario, pues no lleva porque es un medio de defensa. Bueno, ya tomando en cuenta esto de la suspensión, pues bueno, también sabemos que el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará los aplazamientos que se requieran, indicando cuándo se continuará y bueno, no será considerado aplazamiento ni suspensión el descanso de fin de semana, los días inhábiles, de acuerdo a la legislación aplicable. O sea, como ya les dije, ¿no? Aquí son días naturales los términos. Aquí no hay días festivos, días inhábiles, no hay sábados y domingos, no hay 25 de diciembre, voy hablando que estamos en diciembre, no hay 1 de enero, o sea, no, por ejemplo, es que este día no trabajan, lo siento, pero materia penal es 24/7 los 365 días del año, ¿ok? Encontré muy pocas tesis esta vez, pero sí les voy a poner algunas muy interesantes que van a ver. Y bueno, tenemos la primera, undécima época, es tipo de jurisprudencia. ¿Y qué creen? Octubre de 2023. O sea, este es recién salidito del, del horno. Dice, suspensión de la audiencia de juicio oral. El plazo establecido por el 351 del Código Nacional debe computarse en días naturales. Entonces, olvídense de los días inhábiles, de los días de asueto, como le llaman, los sábados y domingos, olvídense de eso. Jamás van a poder decir, como me tocaba, como fue 10 de mayo, pues tengo un día más. No, eso es un error, ¿ok? Entonces, continuando, ¿qué estamos hablando de la interrupción ahora? Si la audiencia de debate de juicio no se reanuda a más tardar en el 11º día después de ordenada la suspensión, se considera interrumpido y deberá ser reiniciado ante el tribunal de enjuiciamiento distinto y lo actuado será nulo. Entonces, de cuenta, cuando se crea una cosa, es de que se suspenda por un medio extraordinario en el cual se establezca que hasta que se decide ese medio extraordinario continuará, pues ahí ya no podemos saber porque no hay un tiempo exacto en el que se va a definir ese medio extraordinario, que es el juicio de amparo. Pero por otras situaciones que se puedan ocurrir durante el procedimiento, que bueno, se haya determinado que se va se va, va a suspender 10 días, el código señala muy bien, bueno, te pasas uno, o sea, en el día 11 ya no es suspensión, ahora se considera interrupción. Y cuando pasa eso, todo lo que se haya actuado en ese tribunal de enjuiciamiento será nulo. Además de que tendrán que cambiar de tribunal de enjuiciamiento. ¿Ok? Entonces, ahí para que lo tengan en mente, es un supuesto. Yo nunca he visto uno de estos así, pero la ley lo señala. ¿Ok? Bueno. Motivación, la decisión del tribunal de enjuiciamiento, así como las de su presidente, serán verbales, expresando fundamentos y motivos, por el cual, para cuando el caso lo requiera y así lo soliciten las partes, quedando todos notificados para su emisión. Bueno, la dirección del debate. ¿Quién dirige el debate? El jugador que preside la audiencia de juicio ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan y tomará las protestas legales y moderará la discusión. Impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de la defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante el desahogo de la prueba.
Este artículo es muy interesante. Bueno, y abajo dice, ¿no? Si alguna de las partes en el debate inconforman por la vía de revocación, una decisión del presidente los resolverá el tribunal. ¿Ok? Pero imagínense que están ustedes en audiencia y empiezan a ver a su contraparte a cuestiones impertinentes, cuestiones que no tienen nada que ver con el caso, cuestiones que no tengan que, o sea, no tengan el fin para lo que están, resolviendo en ese momento. Que tenga que ver, por ejemplo, con los hechos, que tenga que ver, por ejemplo, con la clasificación jurídica, con algún medio de prueba que se esté analizando en un argumento ya lo veremos, de apertura o en en el alegato de clausura. Pues bueno, si algunas unas te tuvieron impertinentes, tú las puedes señalar en la audiencia. ¿Por qué? Porque el juez se tiene que pronunciar al respecto conforme al 354. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden decir, bueno, a ver, esto fue una impertinencia, puedes usarlo. Y esto lo hacen ya algunos vivos, y bueno, los ministerios públicos, o en su caso, defensa, porque a lo mejor te pueden desconectar, te pueden deshilar de lo concentrado que tú estás. Entonces, uno como abogado defensor o en su caso como ministerio público debe estar preparado para cuando estés totalmente concentrado en lo que vas a estar exponiendo, lo que vas a estar diciendo, todos tus argumentos, todo tu teoría del caso, pues debes estar preparado por si te llegaran a interrumpir, tú ya lo tengas bien afianzado. Por eso es importante que no hay que ir así como quiera, al y se va. Si tú debes, todas las audiencias, todas debes de preparar lo que se llama la pauta. En este caso, yo le llamo guión, otros le llaman pauta, pero ¿qué es eso? Es un documento en el cual venga vertido lo que vas a verbalizar. Ese lo preparas desde antes. Hay gente súper experta, ¿no? Que no necesita eso porque ya lo leí todo. Y bueno, pero recuerden, esta es una conferencia para principiantes. Entonces, ustedes, yo preparo todas mis pautas, ¿eh? No crean ustedes que yo llego, leo la carpeta y ya estoy listo. En el caso, cuando sí se requiera, se tendrá que hacer. Pero si tienes tiempo, por ejemplo, tienes que preparar tu pauta y bueno, desde ahí empezar a fijar bien porque la estrategia de cómo lo digas en la audiencia tiene mucho que ver. Hay que ser muy claros, hay que ser contundentes en alguna información que se esté virtiendo, obviamente motivado y fundado, pero hay cuestiones de análisis que se tienen que explicar. A lo mejor lo tienes que explicar con bolitas y palitos, pero la verdad es la mejor. Es más fácil que te puedan entender a la primera y bien que después tengan que analizar todo lo que dijiste para ver, oye, ¿qué me dijo? ¿No? Hay muchos que tienen muchas estrategias, hay algunos que hablan 15 minutos y no dicen nada. O sea, yo los he visto de las que publican en muchas audiencias. Y bueno, yo lo respeto, digo, cada quien tiene su estilo, ¿no? Pero si hay gente que habla 10 minutos, pero no dice absolutamente nada. Entonces, cada quien tiene su estilo, o sea, y yo respeto mucho los estilos de todos. Yo soy muy completo, yo soy muy completo. A, B y C es cuánto sueño. O sea, ya, o sea, no hay más que decir, ¿no? Y entre más concreto seas, pues, y más directo, digamos, a tu teoría del caso, hacer como que poner el punto en la daga, ¿no? Poner ahí el punto donde vas a pegar, y bueno, pues es la mejor táctica que a mí me sale. La expresión de la disciplina, hay que tener cuidado, no se hayan visto un video de por ahí de que agarró un imputado y le aventó el micrófono al juez. Digo, eso no hay que hacerlo, hay que hablar con los imputados, acusados, hay que hablar con la familia, ¿no? La familia no puede pararse y gritarle al juez o el imputado pararse y señalar a la víctima o en su caso, gritarle al Ministerio Público o gritarle a tu abogado de tampoco, ¿no? Entonces hay
medidas de apremio para el comportamiento de los asistentes a una audiencia. El juzgador que preside la audiencia de juicio velará que se respete la disciplina, obviamente el orden, y solicitará al tribunal de enjuiciamiento a los asistentes el respeto y las consideraciones debidas en el acto a las faltas que se cometan. Pues bueno, pues podrán aplicar las siguientes medidas. Es importante, ojo, yo he visto abogados, defensores y ministerios públicos y asesores jurídicos que están a mitad de audiencia y les suena el celular, ¿no? Y con sus tonitos, ¿eh? Con sus tonitos de parece que no, me acuerdo de la infancia, ¿no? No hay más, no hay vuelta de hoja. Hay que apagar los celulares. Y eso va para todas las partes, para los asistentes. Y todas estas condiciones les tienes que dárselos por escrito al imputado o en su caso por escrito a la víctima si eres asesor jurídico. Yo se los recomiendo muchísimo. Porque el juez puede decir, a ver, imputado, bueno, a ver, víctima sonó su teléfono, ¿qué no le dijo el asesor jurídico o el Ministerio Público cuál es la disciplina en las audiencias? No, nunca me dijo. Pues, señoría, yo como asesor jurídico, la víctima está mintiendo porque aquí tengo su firma del cual ya le informé cómo se debe de comportar en la audiencia. Y ya saben, como todos somos abogadas y abogados, muy sencillo. Papelito, abre. Entonces es muy importante porque ustedes le pueden decir, no, yo le dije. Entonces ya no, por lo menos te salas de la medida de la premio, ¿no? Pero bueno, pero a veces no. Pero sí tienen que afianzar todas esas partes, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son esas medidas? El primero, esto es gradual. Primero te va a percibir el juez. Después de la primera, si sigues incidiendo, multa de 20 a 5,000 salarios mínimos. Echen, ya el salario está como en 300 pesos, ¿no? ¿Cuánto será 5,000 salarios? A 300 pesos, ahí nada más multiplíquenle. Otra, la expulsión de la sala, ¿no? Luego esa es inmediata, ¿no? Te expulsan de la sala, sobre todo si eres asistente, ¿no? Y bueno, el juez tiene, el código le da la facultad al juez de hacer un arresto hasta por 36 horas. Imagínense ustedes 36 horas arrestado, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Y pues desalojo público de la sala de audiencia y todo eso, pues imagínense, ¿no? Imagínense cómo se pone la situación ya en esos aspectos. ¿Cuáles son las medidas de apremio? Si el infractor fuera el Ministerio Público, el acusado, su defensor, la víctima ofendido, y fuera necesario expulsarlos de la sala de audiencia, se aplicarán las reglas conducentes para el caso de su ausencia, ¿no? Podrá colocarlo en otra sala, ahí vas a estar escuchando, se te va a poder preguntar, vas a estar atento a la audiencia, pero ya no estás atento a la audiencia. Yo nunca he visto que a un acusado lo saquen, a un defensor sí, a un defensor sí. Tampoco he visto que a un ministerio público una víctima, pero a un defensor sí, 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 sí. Sí. No, bien chistoso, pero bueno. En caso de que a pesar de las medidas adoptadas no pudiera restablecer el orden, pues se suspenderá y podrá continuar hasta que las condiciones lo ameriten. El Tribunal de Enjuiciamiento podrá ordenar el arresto por 36 horas a la rebeldía de las obligaciones procesales de las personas que intervienen en un proceso penal que atente contra el principio de continuidad derivado de sus incomparecencias injustificadas a audiencia o aquellos actos que impiden que las pruebas puedan desahogarse en tiempo y forma. Entonces, ojo, abogadas y abogados. Si a ti se te ocurre por coraje, por lo que ustedes quieran o de plano, creen que no van a llegar a la audiencia, hay que comunicarse a la unidad de gestión o si no, comunicarse con un familiar. Choqué, hay tráfico, no voy a llegar. Procuren irse 4 o 5 horas antes. Si la audiencia es a las 8 de la mañana, pues ni modo, a pararse a las 4 de la mañana y adelantarle un tramo caminando. O sea, todo lo que tengan que hacer. Por llegar una hora, por lo menos, pero por lo menos 1 hora antes del juicio.
antes del juicio, ¿sale? Ahora, si tú como abogada o abogado defensor no compareces y si es injustificado, el código es muy claro. Arresto por 36 horas. Habrá sus medios de impugnación, sí, que primero te debió de apercibir, que primero te haber dado una multa, sí, ok, está bien. No hay tema al respecto, pero si te la aplican ahí mismo, en lo que metes el amparo, en lo que pides apoyo, el X, Y y Z, ya te pasaron un mal. Entonces, recomendación, si la audiencia es a las 8 de la mañana, váyanse a las 4 de la mañana. Calculen siempre llegar una hora, lo mínimo es una hora antes, ¿eh? Lo mínimo de lo mínimo, ¿eh? Ahora, si pueden llegar 2 horas antes, mucho mejor, porque además hasta te pones a estudiar tu guión, tu pauta, lo que hayas elaborado. Y te da tiempo de tomarte un café, un pancito, si es en la tarde, procura ir bien comido, también es muy recomendable. Hidratado, también es muy hidratado y bueno, pues estar bien, bien físicamente, ¿no? A ver, si no durmieron, pues tratar de estar lo más despierto que se pueda, porque pues bueno, puede suceder que pues, en la misma noche estabas haciendo el guión, ¿no? Que no lo recomiendo yo mucho. Libertad probatoria. ¿Qué se refiere con la libertad probatoria? Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad en este código. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen un video, pueden tener la facilidad de poderlo, que se vea, que lo vea el juez, que lo vea el Ministerio Público, que se vea ahí en el video que están grabando, pues acuérdense que las audiencias se graban en video y audio. Tienen que verlo. Si es necesario llevar una laptop, si es necesario llevar un proyector, piénselo dependiendo de lo que tengan que demostrar. Y bueno, eso es en todas las áreas, ¿eh? O sea, cuando, por ejemplo, yo cuando estuve como testigo en casos federales, cuando me tenía que presentar en la audiencia de juicio oral como testigo para desahogar todos mis informes, a mí me quitaban todo, me quitaban celular, y deja tu mochila, y deja esto, y deja aquello. Tú puedes dejarlo en la entrada. Y sabes qué, es que yo voy a mostrar un video, voy a mostrar fotos, pero no sé si la sala cuente con proyector, no sabemos si sirve la pantalla. Entonces, yo recomiendo que si vas a utilizar algún medio tecnológico para mostrar algo, preséntate un día o 2 días antes de que se ejecute la audiencia para tener y la unidad de gestión preguntarles, oye, ¿sí sirve? ¿Puedo proyectar esto? ¿Sí tiene los materiales? ¿Por qué? Porque hay que cuidar esa parte, ¿no? Legalidad de la prueba no tendrá valor si no ha sido obtenida por medios de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este código. Entonces, no va a haber una legalidad si no fue incorporado conforme lo señala el Código Nacional. La prueba que hubiera de servir en base a la sentencia deberá desahogarse durante a la audiencia que debate de juicio, salvo las excepciones expresamente previstas en este código. Hay excepciones cuando no se puede desahogar una prueba, pero se va a tomar en cuenta lo que haya escrito, ¿no? Eh, en algunas cuestiones lo señala, en otras no. Y ahorita vamos a ver el ejemplo, bueno, ¿qué pasa si un testigo no se presenta? Y no lo encuentran, no lo encuentran, no lo encuentran, no lo encuentran, y hizo una entrevista, o fue un perito que ya ahorita, hoy en día el perito, pues ya no está activo en la institución, y pues parece que se lo tragó la tierra. No lo encuentran, o un policía de investigación que haya firmado que fue llamado a juicio. No, pues, ¿qué crees? Ya se dio de baja. Oye, ¿cómo lo localizo? Pues lo localizan, van a buscarlo, todo, hacen todo lo posible y no lo encuentran. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Ok? Bueno, ahorita lo vamos a ver, o si no, lo vamos a ver el día de mañana. ¿Ok? Bueno,
El tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, ¿no? Y bueno, deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado. O sea, el juez de tribunal tiene que hacer el análisis o realizar el valor probatorio de las que se desahogaron y las que se desestimaron y el por qué se desestimaron, indicando las razones por qué lo hicieron. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Debe de existir un razonamiento, ¿no? Fíjense, y este es clave para la audiencia de juicio. Si nosotros como abogados defensores privados llegamos a esta convicción, convicción que señala el 359, debe ser la sentencia absolutoria aquí en China, ¿eh? Fíjense nada más. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado. Ojo, debe ser concreto, debe ser confirmado, no debe existir duda que el acusado participó en el hecho delictivo. Existe ese hecho delictivo y que con eso se llega a una condena, a una sentencia condenatoria. Pero al primer indicio de duda debe ser absuelto. Y eso que nosotros como abogados podemos decir, bueno, tienes 10 medios de prueba, de esos 10 medios de prueba, pues 5 van para afuera porque no me están diciendo nada. Y de esos 5 medios de prueba, hay 4 que no, que ejerce duda. O sea, no sabemos si están relacionadas con el hecho, si me van a confirmar que la persona permaneció en el lugar, que es la persona, si se encontraron algunos, en criminalística, ¿no? Y bueno, pues alguna información importante, tenemos que acercarnos a algo muy importante que es constitucional, esclarecimiento de los hechos. Se tiene que buscar la verdadera historia de los hechos. Y aparte de todo esto, pues que en verdad el acusado lo hizo, ¿no? Que participó y que no existe ninguna duda razonable para lograr una sentencia condenatoria. Pero a la falta de algo, o a la que exista alguna duda, ¿qué creen? Sentencia absoluta. Entonces, es muy importante que se analicen bien esos datos de prueba y bien los medios de prueba. Y bueno, ¿y cómo se van a desahogar? Que también es unas técnicas impresionantes, evidenciar contradicciones, muchísimas cosas que vamos a ver durante todos estos 2 días de etapa de juicio. Tenemos esta tesis que a mí en verdad me encantó. Es una tesis de jurisprudencia, quiero aclararlo. Junio de 2023, recién salidita del horno. Y fíjense, prueba indiciaria o circunstancial es compatible en el sistema penal acusatorio y oral conforme a la valoración libre y lógica de las pruebas. Y ahorita varios de seguro me van a preguntar, bueno, ¿qué es una prueba indiciaria? Y los invito para que no se me duerman. La primera pregunta de la noche. ¿Quién es el valiente o la valiente que me va a poner la definición de prueba indiciaria? Los espero, los veo en el chat. ¿Quién me la pone? La definición de prueba indiciaria o circunstancial. Los veo en el chat. A ver, alguien. ¿Qué conocen como prueba indiciaria o circunstancial? Pónganme en el chat qué significa prueba indiciaria.
Y si iniciamos 20, ya somos 41 para hacer Navidad, está de lujo. Recuerden subir su número telefónico si quieren pertenecer a grupos vampiro o en su caso subir su correo electrónico para enviarles la presentación y las tesis que estamos analizando. Vuelvo a preguntar para que no se me duerman. ¿Es una prueba indirecta con el efecto de presunción? Bien, dice Norberto, por ahí va más o menos. ¿Qué es una prueba indiciaria o circunstancial? Bueno, fíjense en este ejemplo que les voy a poner. Digo, a mí me gusta mucho enseñar con ejemplos porque luego se nos facilita un poco más. ¿Ok? Está ahí un homicidio, persona X en un edificio y la persona X la encuentran en el elevador. ¿Ok? Empiezan a ver cámaras, empiezan a revisar testigos, pero testigos antes del hecho y posterior al hecho, ¿no? O sea, son testigos que ven información, o sea, no vieron quién lo mató, no, sino que vieron, por ejemplo, datos que pasaron antes de que se sucediera el hecho. Hay pruebas que son directas, pero son directas, o sea, no hay duda. Hay una grabación donde se ve que la persona que encontraron muerta entró a las 12 horas al elevador y hay un video y se ve su cara. Esa es una prueba directa. No hay manera de pensar que no es cierto, ¿no? Ok, entonces ya sabemos, entró la persona a las 12 del día al elevador y pues apareció muerta, ¿no? Pero ¿qué pasa con la demás información, ¿no? Por ejemplo, bueno, antes de que sucediera esta persona que la encontrara muerta, pues una prueba directa podría ser la pericial que diga, ah, murió de tales horas a tales horas, ¿no? Ya te da otro indicativo. Aquí vamos a leer uno que nos subió el licenciado Ismael García. Una prueba circunstancial es derecho, se refiere a la evidencia que indirectamente sugiera un hecho controvertido, exacto, en lugar de demostrarlo directamente. Estas pruebas se basan en inferencias, hechos o circunstancias que rodean el caso. Aunque no son pruebas directas, pueden ser igualmente convincentes y contribuir en conjunto a la de pruebas en juicio. La interpretación de pruebas circunstanciales a menudo depende de la lógica y la inferencia razonable por parte del tribunal y el jurado. Debe existir un razonamiento lógico y para la existencia de una prueba indiciaria o circunstancial debe estar acompañada de una prueba directa. O sea, debe de haber un análisis en conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona dice, ah, ¿sabes qué? Yo a las 11:40 vi corriendo, vi como una persona salió corriendo y era el que limpia los pisos y llevaba la escoba. Ok, ¿tú viste eso? Yo no vi que lo matara, pero llevaba su escoba y salió corriendo. Ah, a ver, médico legista, dime cómo fue que murió la persona. Ah, ¿qué crees? La persona murió porque la agarraron con un algo contundente, con varios golpes en el cuerpo, pero fue algo que por la lesión que le dejó, que es un diámetro de 5 o 6 centímetros, se encontraron pequeñas partes de madera y dices, ah, ojo, espérame, ya hay unas pequeñas partes de madera, salió una persona corriendo con la escoba, yo no lo vi, pero la testimonial del testigo que vio a esa persona saliendo corriendo con la escoba, a eso se le llama prueba indiciaria. Y bueno, ¿a qué se va a ir? Pues a las pruebas directas, que en este caso va a ser a la persona que vieron entrar el video, cuando van a entrar a la persona al elevador, la prueba del dictamen del médico forense, y bueno,
Eso es en términos generales, espero que me hayan entendido, pónganme si sí o no, o de plano estoy muy tonto para explicar. Por sí solas no generan convicción, exactamente. Ese tipo de pruebas indiciarias hay que tener un buen de cuidado, porque hay algunas que están mal elaboradas, no hubo cadena de custodia, o no se hicieron bien, no se elaboraron bien para los fines que se estaba buscando. Las personas que son periciales en diferentes áreas de la ciencia, pues bueno, déjenme recordarles que no hay una licenciatura en perito. Bueno, yo no conozco ninguna carrera que diga licenciado en perito, no conozco. Hay licenciatura en criminalística, licenciatura en criminología. Y bueno, esa puede ser que ya tenga más auge más adelante, porque, por ejemplo, como peritos no hay una licenciatura. Aquí el punto medular es que como agente del Ministerio Público, tú dices, bueno, voy a hacer una prueba indiciaria, no ahorita, ¿no? Sino que después de los hechos. Imagínense, encuentran a la persona que falleció, ya se lo llevaron, ya quitaron la perimetral, ya pasó mucha gente después de cuántas semanas, y también le puede hacer una prueba. O sea, tendrá una veracidad de decir, bueno, esa prueba, ese indicio que se encuentre, esa prueba indiciaria que se quiere formar después de los hechos, ¿tendrá una validez jurídica conforme a su naturaleza? Pues no. ¿Por qué? Porque ya pasaron mucho tiempo, ya pasó mucha gente, ¿no? Por ejemplo. Y así con diversos factores que debe entender. Yo lo que recomiendo muchísimo es de que, y vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? O sea, el peor enemigo de un ministerio público es un abogado defensor que haya sido policía. Entonces, si no desconocen muchos campos relacionados con la investigación policial, asóciense con alguien que haya sido policía y les va a decir cómo se le hace un dictamen en criminalística. Está bien lo que está señalando una mecánica de hechos, o sea, diferentes cosas que les va a poder ayudar, ¿no? El otro día estaba yo viendo, y les digo así, un ejemplo, ¿no? Eh, Ministerio Público solicita a Policía de Investigación, se traslade al lugar de los hechos para que haga una inspección del lugar. Y el lugar de los hechos es dentro de una casa. Va el policía de investigación, se presenta a la casa, le toma una foto al zaguán de la casa y ese es su informe. ¿Ese informe qué tendrá futuro en el juicio oral? ¿Ese dato de prueba? Pues no. O sea, le dicen, ve, investiga el lugar de los hechos. El lugar de los hechos fueron dentro de una casa. O sea, ¿hizo una inspección? No. ¿Tuvo contacto con el lugar de los hechos? No. ¿Es útil esa prueba o ese medio de prueba? No. ¿Qué vas a buscar? Pues excluya. No se conoce el lugar de los hechos. Entonces, eso, en tu teoría del caso, en un determinado delito, te puede ayudar. ¿Ok? Bueno, el deber de testificar, lo que yo les dije, que o sea, que en juicio vas o vas, ¿no? Ya habrá gente que no quiera ir, pero la ley dice, vas, o sea, aquí bien sencillo, vas o vas, no hay más. Toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado. Asimismo, no deberá de ocultar hechos, circunstancias y cualquier otra información, ¿no? Se debe de conducir con verdad a la persona que va a testificar. El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos por los que se le puede fincar responsabilidad penal. O sea, en este caso, si son los hechos que va a declarar, le va a generar una responsabilidad penal, no está obligado, ¿eh? O sea, no está obligado a declararlo, pero lo puede declarar. Hago la aclaración. Podrás tenerse de declarar el tutor, curador, los familiares, ¿no? Están, persona que hubiera vivido en forma permanente, lo que pues, se conoce como el concubinato. Con el imputado, fíjense que este está muy interesante, fíjense.
Persona que hubiera vivido permanentemente con el imputado durante por lo menos 2 años anteriores al hecho. O sea, si no vivió 2 años anteriores al hecho, esta no puede abstenerse de poder declarar. Parientes consanguíneos en línea ascendente o descendente, estamos hablando hasta del cuarto grado. Si estamos hablando del ascendente, sería abuelo, bisabuelo y pues abuelo, ¿no? Y de ahí para abajo, hijo, nieto, bisnieto, ¿no? Y con respecto a la colateral, por consanguinidad, hasta el segundo grado inclusive. Entonces estamos hablando del hermano y estamos hablando del primo. Hasta el primo se pueden abstener de declarar. Pero recuerden, los medios primos llamados, que sería como el tercer grado de colateral, sí están obligados a declarar. Salvo caso, es importante señalarlo, salvo que fueran los denunciantes, porque ahí ya se cambia la figura. Deberá informar a las personas mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, pero si aceptan rendir, no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas. O sea, tienen la abstención, pero sí pueden declarar. ¿Okay? Recuerden subir su número telefónico si quieren pertenecer al Club Vampiro o su correo electrónico para que puedan ustedes tener la presentación y lo puedan ver las tesis y bueno, la presentación la verdad sí les sirve de mucho, muchos me han dicho que sí les sirve y bueno, pues espero que les sirva. Ahorita me falta la semana a la conferencia pasada, no las he enviado, pero no tardo en enviarlas. Les subo el canal de YouTube, donde la forma de suscribirse al canal de YouTube es, abres tu correo electrónico como si lo fueras a revisar de Gmail y le das clic al link que les acabo de dar y te va a direccionar a mi canal de YouTube y ahí va a aparecer una cosa que dice suscribirse. O le das clic a un video y en el video te va a decir ahí suscribirse. Recuerden, darle un like, dejar un comentario y bueno, pues hay muchos buenos deseos, ¿ok? Ahorita que estamos en Navidad. Deber de guardar secreto, debe estar el secreto es inadmisible el testimonio de personas que respecto al objeto de su declaración tengan que guardar secreto con motivo de conocimiento. Hay información que se tiene que guardar en secreto, sobre todo cuando se trata de, eh, gracias, que se debe tratar con pues, algún asunto industrial, ¿no? O por ejemplo, de propiedad con que esté resguardada, ¿no? Que tenga que tener un cuidado con la información que esté protegida, ¿no? Entonces ahí deben tener cuidado con eso de guardar secreto porque ahí sí puede caer en problemas, ¿eh? Alguna, digo, cuestión industrial, ¿no? Así como los funcionarios públicos sobre información que no son susceptibles de divulgar según las leyes en la materia. Y esto es bien importante, ¿no? Por ejemplo, cuando tú, o si tienen un policía y le pregunten, oye, y de tal investigación, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Está relacionada con esta o algo así? Pues él va a informar de la investigación de esa carpeta de investigación. No puede dar información de otra investigación porque hay un sigilo, hay un cuidado que lo manifiesta la ley, además de su propio reglamento o de su ley orgánica. O sea, no, y aparte, como que, ¿para qué te va a informar de otra investigación? Vamos hablando de esta investigación A, no de la investigación B. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo que surge de la evolución de guardar. Eso del guardar secretos sí se va a tener que comprobar. Los testigos citados para su examinación, como yo lo pasé, en los casos de urgencia podrán ser citados por cualquier medio, puede ser teléfono, correo, lo que sea, ¿no? ¿Cuál testigo se podrá presentar sin tanto previa cita, ¿no? Si yo por ejemplo, ¿no? Yo conozco al Ministerio Público con el que estuve trabajando antes de irme de Guardia Nacional. Ahí tenía mi teléfono, entonces en cualquier momento me dice, ¿sabes qué? Ya estamos a juicio, tú vas a tener que venir. Y luego, no, pues nada más mándame el oficio del juez y yo ya voy, porque yo ya no me tengo que presentar en la institución, es más, yo ya estoy fuera.
Si el testigo lejano al asiento del órgano judicial y carece de medios económicos para trasladarse, se dispondrá lo necesario para asegurar su comparecencia. Esto es cuando, por ejemplo, hay un perito, ¿no? Está en la Ciudad de México, pertenece a la Fiscalía General de la República, pero esa audiencia firmó unos informes X de periciales y se va a desahogar esa audiencia en Tijuana, ¿no? Y bueno, muchos me han preguntado, amigos que ya están fuera, que fueron peritos, y me dicen, oye, maestro, pues, ¿qué crees? Pues yo ya me di de baja, yo no pertenezco a la institución, pero quieren que me vaya a Tijuana. Le digo, no, pues mete tu escrito y que te paguen todo. Bien sencillo. No, que ahora que no se... Bien sencillo. Y es más, con vista al juez que te está ordenando. Porque eso es de la institución y la institución no tiene que pagar, le guste o no le guste. Tratándose de testigos que sean servidores públicos, la dependencia adoptará las medidas correspondientes para que se presente. Bueno, si todavía estás en activo, si no estás en activo, como en mi caso, pues vas a tener que pagar. Si el testigo de haberse citado no se presentara a la citación y no haya temor fundado de que se ausente o se oculte, se le hará comparecer en este acto por medio de la fuerza pública, sin necesidad de agotar ningún otro medio de apremio. O sea, para pronto van por ti y te llevan a juzgar. Esto que está bien interesante porque, bueno, será comparecencia, orden de aprehensión, no creo, pero te llevan porque te llevan, ¿no? Pero ¿qué pasa si no van? Esa va a ser la gran problemática que puede suscitarse, ¿no? Las autoridades están obligadas a auxiliar oportunamente al tribunal para la comparecencia obligatoria de los testigos. El órgano jurisdiccional podrá emplear contra las autoridades los medios de apremio que establece este código en caso de incumplimiento o retardo de sus determinaciones. Bueno, las instituciones, cuando llamen a los testigos, obviamente va a decir que ya se notificaron y que pues, no fueron ellos, ¿no? No estarán obligados a comparecer en los términos previstos de los artículos que mencionamos, ni no podrán declarar en la forma señalada para los testimonios especiales los siguientes. ¿Ok? Bueno. ¿Quién no está obligado a comparecer? ¿Quién no está obligado a comparecer? Pues bueno, están el presidente de la República, procurador, ministros de la Suprema, diputados, senadores, magistrados, Poder Judicial, Tribunal Electoral, Instituto Federal Electoral, estos en carácter de servidores públicos federales. En carácter de servicios públicos estatales, el gobernador, secretario de Estado, procurador y todos los demás que igual, pero a nivel estatal. Yo lo dejo a su libre albedrío y bueno, vamos por la segunda pregunta. ¿Qué piensan ustedes de este artículo? ¿Está bien que existan las excepciones a la obligación de comparecencia de los servidores públicos que acabamos de señalar? O sea, ¿está bien esta excepción? Pónganme sí o no en el chat nada más. No, entonces pongan sí, no, sí, no. ¿Está bien? O sea, excepciones a la obligación de comparecer, o sea, ¿de cómo? ¿Por qué? O sea, ¿qué? ¿No que la ley es igual para todos? ¿No que se debe dar cumplimiento al Estado de Derecho? ¿Por qué no, compadre? ¿Por qué no? O sea, o alguien que me explique, ¿no? Yo creo que opinan todos como yo, pero bueno, eso ya saben que, pues, temas de política no me gustan. Échense esta. Los extranjeros que gozaban el país de humanidad diplomática, así como dicen, háganme el favor. O sea que si vengo de Inglaterra y tengo inmunidad diplomática, pues no voy a comparecer. Y por los tratados internacionales tampoco voy a comparecer. Fíjense nada más. Ahora, los que por enfermedad grave, ese es otro rollo. Si tiene una enfermedad grave, claro, ¿eh? Y ahorita hay un asunto por ahí que tenemos pendiente, que sí, la persona acusada, en este caso ya acusada, la persona acusada sufrió un accidente y sí, le fue muy mal en ese accidente, ¿no? Entonces, pues, tiene que esperar.
¿no? No va a poder comparecer. Ahora, si las personas enumeradas en estas fracciones renunciaran a su derecho de no comparecer, deberán presentar declaración conforme a las reglas de este código. Y tenemos los testimonios especiales. Y yo, ojo aquí, mucho ojo, en verdad, yo sí, en verdad cuando les toco un asunto de esto, sí lean este artículo otra vez, es el 366. ¿Cuándo debe recibirse el testimonio de menores de edad víctimas del delito? Fíjense. Y se tema por su afectación psicológica o emocional, así como en caso de víctimas del delito de violación o secuestro. El órgano jurisdicciona a petición de las partes por ordenar su recepción con el auxilio de familiares o peritos especializados. Para ello deberá utilizarse las técnicas audiovisuales adecuadas que favorezcan evitar la confrontación con el imputado, o en este caso con el acusado. Pero si nosotros somos asesores jurídicos y sabemos que estamos defendiendo, bueno, estamos como asesor jurídicos de la víctima es menor de 18 años, bueno, no tiene cumplido los años, o en pocas palabras, para ya quitarnos el término menor, la víctima es niña, niño y adolescente, y la víctima indirecta es el papá o la mamá. Tú eres asesor jurídico y la contraparte cita a testificar a la niña, niño o adolescente. Tú como asesor jurídico, ¿qué le pedirías al juez? Y aquí ya nos metemos en situaciones bien interesantes, ¿no? A ver, los veo en el chat. ¿Qué le pedirían al juez? Y sé que muchos saben materia familiar y han estado a lo mejor en algún juicio donde se han realizado diversos testimonios de personas, de niñas, niños y adolescentes. Pues en materia penal, ¿qué tendríamos que hacer como asesores jurídicos? Los veo en el chat. Bueno, los veo en el chat y recuerden que ya en Conferencia Vampiro hacemos un break. Vamos a tomarnos un break de 5 minutos, no es un break tan largo. Pero ¿qué pondríamos, qué le pediríamos al juez como asesor jurídicos si va a testificar niña, niño o adolescente en materia penal? ¿Qué le pediríamos? Ojo, es una pregunta bien interesante, ¿eh? Bueno, piénsala, vayan poniendo sus respuestas en el chat y ahorita después del break las analizamos, ¿ok? Entonces ahorita vamos por más café.
Ya regresamos, vamos a ver las respuestas en el chat que pusieron amablemente y nos mencionan asistido niño, niño, adolescente con psicólogo, claro, para que no se revictimice. Comento del familiar y psicólogo, tutor o psicólogo o padre, que con las medidas pertinentes se logra testimonio del niño, niño, adolescente, incluso en la sala. Pero es importante que se escuche de viva voz su testimonio para que no se, o sea, obviamente para que no exista el derecho a la defensa, ¿no? Que comparezca en sala diversa, que su imagen esté censurada, que esté asistido de un psicólogo especializado, de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues precisamente sí, son correctas todas las respuestas que ustedes acaban de dar, todas son muy, muy correctas. Y bueno, hay que garantizar eh, vaya, pues la integridad, ¿no? Del niño, niña o adolescente. Aquí se tendría que hacer en otra sala, que esté ahí presencial igual, que no tenga visión directa con el acusado, y algo bien importante, debe de haber una preparación antes de que testifique, ¿no? Esto es que se realice una prueba pericial por gente experta de ver cuál es el estado el estado del niña, niño, adolescente en ese momento. Es muy importante tomar en cuenta esa parte para que pueda detectar el experto primero, si están las condiciones psicológicas y de salud óptimas, que para que se pueda expresar de una manera de veracidad, ¿no? O sea, espontáneo, que tenga todas esas condiciones, aparte de todas las seguridades que hemos hablado. Y bueno, esto con los fines para ambos lados, o sea, estos fines son para la parte acusadora y para la defensa. Y esto es muy importante porque nosotros como asesores jurídicos, estableciendo estas medidas, pues vamos a establecer que se va a realizar bien este testimonio del niña, niño y adolescente y que, bueno, tenga que producirse ya en un raciocinio por parte del órgano jurisdiccional. Es importante esa parte para que puedan poderse llevar a cabo. Y bueno, va a depender de muchas circunstancias, ¿no? No es lo mismo un delito de lesiones, por ejemplo, que un delito de sexual o que un delito de violencia. Entonces, va a haber diferentes factores que van a intervenir, sobre todo en el que es el tipo penal. Entonces, recuérdenlo, ¿no? En estos testimonios especiales, no lo olviden. Las personas que no puedan concurrir a la sede judicial por estar físicamente impedidas, pues bueno, se podrá utilizar ahora ya la nueva tecnología, ¿no? Como por ejemplo por Zoom, ¿no? Que puedan establecer este contacto. Estos procedimientos especiales deberán llevarse a cabo sin afectar el derecho a la confrontación y sobre todo ese derecho, ¿no? El derecho a la defensa, ¿no? También el Código Nacional establece la protección, medidas especiales destinadas a proteger a los testigos. Esto es muy importante porque, bueno, ya cuando hablamos de delincuencia organizada, pues estamos hablando de cuestiones ya más delicadas y más graves. Si ya es delicado para un abogado defensor o para un asesor jurídico, imagínense para un testigo, ¿no? Entonces, puede haber medidas especiales destinadas para proteger la familia del testigo, la integridad física, la integridad psicológica y diversos factores que lo señala el Código Nacional. Eso puede ser por un tiempo razonable, lo pueden solicitar las partes y bueno, pues es importante que lo sepan. De igual forma, el Ministerio Público o la autoridad adoptará las medidas y las debidas protecciones a las víctimas, testigos, antes y después de presentar sus declaraciones y a sus familias, ¿no? Y en general a todos los sujetos que intervengan en el procedimiento sin menoscabo de lo dispuesto a la legión ética. Es muy importante tener cuidado en esto nosotros como abogados, como asesores jurídicos. Y bueno, y como abogados defensores, yo lo que les comento es, en materia penal no se está jugando a abogadas y abogados. Y próximos, si tenemos aquí estudiantes.
Muy sencillo, no prometan lo que no se puede cumplir. Recuerden, por mejor técnica de litigación que tengan, por lo mejor preparación que tengan, el que decide es el juez. Y es el que decide, no deciden ustedes. Eso se lo tienen que transmitir a los clientes. No existe 100% el caso ganable. Eso no existe, ni en materia civil, ni en mercantil, ni en agrario, ni administrativo. En cualquier área del derecho que ustedes me pongan, no hay un 100% ganado. Entonces, no prometan lo que no pueden al 100%. Pueden hablar de porcentaje si sabes qué, pues tenemos un 70%, vamos bien. Vamos 50 y 50, ¿eh? Porque en materia penal, si a ustedes se les ocurre la maravillosa idea de decir que está en prisión preventiva y que lo sacan porque lo sacan y no lo sacan, aguas, no les vayan a pegar un susto. Todo por ganarse, luego por ganarse unos pesos, ¿eh? Porque luego hasta eso no saben cobrar, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Hay mucha gente que ya se despidió de este mundo, ¿eh? Entonces, tengan mucho cuidado en eso, no les vayan a pegar un susto. Yo se los recomiendo muchísimo. Cualquier asunto, yo, por ejemplo, cualquier asunto que yo he llevado penal, yo jamás les digo que están 100% ganados. Y hasta te dicen los clientes, no, es que tenemos estas pruebas a nuestro favor. O sea, ya se sienten jueces. Se sienten jueces y no. O sea, no, punto. ¿Ok? Sean enérgicos en esa parte y bueno, y si quieren irse con uno que les traiga las perlas de la Virgen y que les va a cobrar tanto y que les va a asegurar que va a ser una sentencia absolutoria, pues está bien, váyanse con él. No tengo tema. Nada más que ese que anda de bien, sintiéndose el todopoderoso, pues ahí no le vayan a pegar un susto, ¿no? Entonces yo, por favor, cuídense en esa parte. Para ofrecer la prueba pericial, fíjense, vamos a hablar de la prueba pericial. Para ofrecer la prueba pericial, cuando el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales, ¿no? En alguna ciencia, arte, técnica y oficio. El Código Nacional establece que dentro de la prueba pericial, sobre esto del examen de personas, cosas y todo eso, pues debe de tener ese conocimiento ese perito. Ese perito debe de conocer de esa ciencia, de ese arte, de esa técnica o oficio, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo. En un hecho de tránsito, un perito podría ser un mecánico. Es un mecánico que no estudió, no es ingeniero mecánico, no es ingeniero automotriz, no es, o sea, no nada, sino simplemente lleva 15 años de mecánico. ¿Podrá servir como perito? Los veo en el chat, ¿sí o no? Obviamente que lo va a tener que demostrar, ¿no? Que lleva 15 años como mecánico. Entonces, tendremos que ver la naturaleza. Bueno, ¿qué va a versar en lo que va a decir el perito? Por ejemplo, se quedó sin frenos. No, pues yo soy perito y porque soy mecánico y veo que la balata lleva tanto tiempo, se dio de haber cambiado hace tanto. Cuestiones de mecánica, ¿no? Pero ojo, hay que tener cuidado a quién vas a ofertar como perito. Y eso es muy importante, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice esta tesis? Es una tesis aislada. Prueba pericial en psicología practicada a la víctima del delito de violación. Fíjense, la omisión del perito examinado en la audiencia de juicio oral de acompañar a su dictamen la batería de preguntas correspondientes por estimar que se trata de información confidencial no impide otorgarle valor probatorio. ¿Quién está de acuerdo con esta tesis? Pongan sí o no en el chat. Vuelvo a repetir la tesis. Prueba pericial en psicología practicada a la víctima del delito de violación. La omisión del perito examinado en la audiencia de juicio oral de acompañar su dictamen, la batería de pruebas correspondientes por estimar
que se trata de información confidencial. No impide otorgarle valor probatorio. ¿Están de acuerdo, sí o no? Y ya empecé a ver sí, y ya empecé a ver varios no. Y bueno, ¿qué nos lleva a esto primero? ¿Qué nos lleva a esto primero? Una prueba pericial en psicología practicada en una víctima de delito de violación, ¿qué fines tendría? O sea, ¿qué fines tendría? Primero, podría ser psicológica, hago la aclaración, no médica, psicológica. ¿Qué me va a proporcionar esta prueba psicológica? El grado de daño que tiene la víctima. No me puede dar otra cosa. O si estoy equivocado, pónganme en el chat. Me va a decir, ¿sabes qué? La víctima sí tiene una afectación porque es víctima de ese delito. Y en base al mi dictamen, y no te doy mi batería de preguntas porque es confidencial, yo os digo que sí tuvo un daño psicológico. Ándale, pues, porque soy psicólogo. ¿Están de acuerdo con esta tesis después de lo que acabo de decir? Fíjense, o sea, no te estoy diciendo el por qué fue el daño, o en qué me baso en mi dicho, o en qué me baso en mi conclusión como psicólogo de que sí hubo un daño, pero no te muestro las baterías que ocupé, no te muestro las entrevistas que hice, no te muestro qué metodología ocupé, no te muestro esto, no te muestro aquello. ¿Tendrá ese valor probatorio? O sea, imagínense, o sea, nada más lo dijo, pero no me está diciendo qué metodología ocupó. Entonces, aquí se pone interesante el asunto, porque bueno, eso dice la tesis. De entrada es aislada, o sea, que nada más es orientadora. Es importante que ustedes tomen en cuenta esos datos de prueba y obviamente el medio de prueba que va a ser el psicólogo, ya conocer su desahogo en juicio oral. En cualquier tema, ¿eh? En cualquier tema. Un psicólogo, obviamente, es experto. Nosotros no somos psicólogos. Luego a mí me dicen, es que tú, maestro, te sientes psicólogo. Le digo, no, yo no soy psicólogo. Pero lo que sí soy abogado y soy penalista. Entonces, yo a lo mejor no entiendo, porque no soy psicólogo, no tengo la carrera de psicólogo, eh, pero sí lo que sí entiendo, o debo entender como abogado penalista, es cómo me vas a fundamentar, bueno, cómo vas a motivar y fundamentar, bueno, fundamentar en artículos no, pero fundamentar, digamos, científicamente, cómo llegaste a esa conclusión. A ver, la entrevisté, sucedió esto. Y uno de los errores bien graves en los peritajes de psicología es que no aplican una que es muy importante desde mi punto de vista. A ver, hiciste una evaluación de la víctima para saber si se va a conducir con verdad. Si en verdad en ese momento que tú realizaste esa pericial, observaste su salud, su comportamiento, o nada más porque te dijo, ¿qué crees? Pues es que no duermo, es que tengo ansiedad, es que no como, es que y ya por eso sí hay daño psicológico. Nada más por eso. Ahí es donde ya entramos en conflicto. Porque, o sea, que si hoy yo amanecí, el día de hoy yo amanecí, estoy en su casa, me acosté, me levanto en la mañana y ya me paré con la ansiedad, me paré sin hambre, me parece que no dormí bien, ya con eso quiere decir que yo tengo un daño psicológico. Entonces hay que hacer un análisis. No soy psicólogo, hago la aclaración, pero va a depender mucho el análisis que realicemos nosotros con lo que se haya realizado dentro de esa pericial y bueno, abocado a qué? A un daño psicológico. Y esta prueba obviamente se va a ocupar, por ejemplo, en lo que va a ser el complejo del conjunto de medios de prueba desarrollados en juicio oral,
para que el juez llegue a una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Pero también se va a utilizar para lo que va a ser la reparación del daño. ¿Por qué? Porque va a tener que realizar sesiones y todo esto. Y luego sí, ¿por qué? Porque qué tal si no sucedieron los hechos y resulta que tiene todos los daños psicológicos. Y resulta que no hubo. A ver, entonces va a estar muy interesante, ¿no? Ahora, nosotros como abogados, defensores o asesores jurídicos, nos tenemos que abocar a lo que es el debido proceso, nos tenemos que abocar a lo que señala el Código Nacional, nos tenemos que abocar a, bueno, cómo se van a incorporar esos medios de prueba, cómo se van a invocar esos datos de prueba, cómo se van a ofertar esos medios de prueba, cómo se van a desahogar, cómo los tienes que incorporar, todo ese tipo de situaciones que nosotros tenemos que cuidar. Pero no dejemos un paso a un lado lo que es el análisis propio para lo que va a ser el interrogatorio o en su caso contrainterrogatorio. Que bueno, también lo vamos a ver más adelante. Porque no es irte a presentar a la audiencia, no, pues es que ya sé, como yo oferté, yo voy a interrogar y que ya contrainterrogue la otra parte y bueno, viene la réplica y bla, ¿no? Pero el punto es, bueno, ¿cómo que vas a preguntar? Y acuérdense que hay preguntas que no están permitidas dentro del debate, dentro del interrogatorio y contrainterrogatorio. Entonces, es muy importante que lo tengan, ¿no? Nos dice, en materia administrativa, una tesis debe darse a conocer el resultado del examen toxicológico o examen de confianza. Bueno, pues ese de examen de confianza es muy sugestivo. Yo se los comento porque yo, después de 22 años, fíjense, yo 22 años como policía, y si hice 40 veces el polígrafo, fue poco. Nada más para que se nos diga, 2 veces por año me lo aplicaba. A ver, vamos a ver esto que les comentaba del tipo del perito que tiene. Aquí nos habla de un título oficial, el 369. Y nos dice que los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimentos para el ejercicio profesional siempre que la ciencia, arte, técnica o oficio sobre el que se verse la pericia en cuestión esté reglamentado. En caso contrario, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, estarán de acuerdo, por ejemplo, que un psicólogo va a tener que tener cédula profesional, ¿no? Estarán de acuerdo que, por ejemplo, un médico forense va a tener que tener una cédula de medicina, ¿no? Estarán de acuerdo que en diversas cuestiones periciales, ya en especialidad, en una cierta especialidad, pues algunas van a tener que estar reglamentadas, ¿no? Un ingeniero, puede ser hasta un odontólogo, puede ser un médico, un psicólogo, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y luego que esté reglamentado, ¿no? Que esta palabra que dice está reglamentado es que de esa ciencia pues tenga exista pues un documento oficial que determine que esa persona pues es profesional de esa área, ¿no? De esa área en la cual estudió. Estamos hablando de una carrera profesional. Pero el código nos señala que en caso contrario deberá designarse a una persona idónea. También lo dice el código. Manifiesta que pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia. No se exigirá estos requisitos para quien declare como testigo sobre hechos que circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar sobre ellos utilice las aptitudes especiales que poseen una ciencia, arte, técnica u oficio. Entonces, ya ahorita, por ejemplo, las personas que realizan, los operadores de seguridad pública que realizan, por ejemplo, el estudio de un lugar de los hechos, lo que se llama criminalística, pues ya hay una licenciatura en criminalística, o sea, ya los peritos que están en las fiscalías, pues ya va a tener que tener una licenciatura en criminalística, los que, por ejemplo, pero hay peritos, por ejemplo, que son de peritos de sonido, peritos de otras algunas partes en las cuales pues lo conocen espontáneamente, ¿no? Y son expertos en esa materia. Por ejemplo, un perito en informática
tendría que ser, por ejemplo, ingeniero en computación, por ejemplo, o licenciado en informática, ¿no? Entonces, cada vez todas esas áreas pues ya van haciendo hechas por carreras profesionales. Y yo les voy a poner un ejemplo. Su servidor, cuando yo estuve como policía, yo soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho y también soy licenciado en Seguridad Pública. Bueno, cuando yo estaba en activo, nos invitaba el Ceneval a realizar un examen único para poder lograr obtener una cédula profesional y título como técnico superior universitario en seguridad pública y como técnico superior universitario como policía investigador, ¿no? Yo me acuerdo mucho de esos exámenes porque, pues sí, a mí me sacaban canas verdes. Era un examen único, eran 5 horas de examen y pues se veía todo lo que tienes que ver con una policía. Entrevistas, seguimientos, cómo hacer un informe, derechos humanos, eh, detenciones, un poco de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, el informe policial homologado, pues bueno, toda la actuación de los policías. Yo ya cuando terminé, ya salí fuera, obviamente mucha gente que me conoce, pues sí me ha buscado, por ejemplo, para poder fungir como testigo sobre el análisis de un IPH, el análisis de un dictamen de criminalística, es ser un dictamen con respecto a una cadena de custodia, y yo poder fungir como testigo en un juicio para poder determinar, bueno, estos son los errores. Y bueno, ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuál es tu título? Pues esa carrera técnica, se llama técnica, es técnica superior universitaria. Entonces, es importante decir, bueno, ¿a quién más ofrecer? Ahora, puedes meter a alguien dentro de un juicio oral como medio de prueba, y bueno, dato de prueba y medio de prueba, para poder confrontar un IPH, para poder confrontar un dictamen de criminalística, para poder confrontar una cadena de custodia, déjenme les digo que sí. Y la persona idónea, pues obviamente va a ser un ex policía o alguien que tenga las cédulas que yo logré que alguien también las tenga, porque son muchos, no que no soy el único. Aquí el detalle que, por ejemplo, para obtener esa cédula el Ceneval pide que estés activo, lo cual a mí no me gustó, porque pues debe ser para todos. Y ese técnico superior universitario como seguridad pública, técnico superior universitario como policía investigador, también hay técnico superior universitario como agente del Ministerio Público, y eso lo hace el Ceneval, es una institución federal. Y ese lo hacen los ministerios públicos. Entonces es muy interesante porque también pueden fugir de cómo se elaboró la carpeta de investigación, que también es todo un tema, ¿no? Cómo se fueron solicitando, cómo se fueron integrando, algo, y esos pequeños puntos que yo les comento, no los atacan, ¿eh? O sea, bueno, yo no he visto a alguien que hable de esto, pero bueno, ya ahorita ya lo conocieron un poco, y bueno, que en un futuro, pues a lo mejor se va a poder realizar algún examen de esta naturaleza. Medidas de protección, en el caso necesario, los peritos y otros terceros de que deban intervenir en el procedimiento para efectos probatorios podrán pedir protección, peritos para los testigos en el procedimiento. Hay casos que son muy graves, casos de delincuencia organizada, voy a repetir, en los cuales pues pueden pedir los peritos que les den medidas de protección por lo mismo de lo que van a decir. Declarantes en la audiencia de juicio. Antes de declarar, fíjense el procedimiento. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, ni oír, ni ser informados de lo que ocurre en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle. Advertidos de lo anterior por el juzgador que preside la audiencia, serán llamados en el orden establecido. Esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, salvo cuando ésta deba declarar en juicio como testigo. ¿Ok? Entonces, nosotros como abogados defensores tenemos que estar al pendiente de, por ejemplo, bueno, a ver, se citaron a tres, la fiscalía citó a tres testigos. Bueno, pues esos tres testigos, antes de que ingresen a la audiencia, deben de estar separados y no pueden estarse comunicando y no pueden estar presentes en la audiencia.
El juzgador que preside la audiencia de juicio identificará al perito testigo, le tomará protesta de conducirse con verdad y le advertirá de las penas que se imponen si se incurren en falsedad de declaraciones. Entonces, esto se hace antes de que inicie la audiencia. Por ejemplo, a mí cuando me citaban, nos juntaban una vez fui con 4, otra vez fui con 3, con 2, así, ¿no? Y cuando fíamos los tres nos formaban, ¿no? Y a ver, se van a conducir con verdad, si no, van a tener que caer en falsedad de declaración, algo que está penado en la ley, ya te dan ahí como una explicación. Y ¿aceptas? ¿Protestas? Ya todos decíamos, sí protesto, sí protesto, sí protesto. Y así pasaban cada uno de ellos. Yo quiero pensar, yo lo hice en el federal, yo quiero pensar que en los estados ha de serse igual. Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que la contengan y solo deberán referirse a estas y las preguntas realizadas por las partes. Esto acota la actuación de alguna manera al abogado defensor. O sea, si yo voy a dar un informe de, por ejemplo, de un seguimiento que hice en una vigilancia, en una casa, en un bien inmueble, y que de esa casa salieron personas, entraron, tantos vehículos, cuál era su seguimiento, cuál era su patrón de vida, su modus vivendi, y todo eso, y todo lo plasmas en un informe. Llega la audiencia, tú eres el medio de prueba con policía, y bueno, el defensor va a decir, bueno, a ver, ¿cómo lo hiciste? O sea, él va a hablar la defensa sobre eso nada más, ¿no? Y a lo mejor no te va a preguntar, oye, ¿cuántas veces te arrestaron? ¿Cuántas veces has faltado al trabajo? ¿Estás divorciado? Pues esas cosas no se las van a meter. Pero donde sí se puede meter, nosotros como abogados defensores van a ver, ¿cuántos años llevas de policía? ¿Quién te enseñó a ti a hacer un seguimiento? ¿Qué ocupaste para poderlo realizar? ¿En qué fecha fue? O sea, va a tener o sea, tú buscar la manera de decir, bueno, se está conduciendo con verdad o no? Y en varias ocasiones, desgraciadamente, bueno, para los policías que han ido, es que su informe dice X y él a la hora que declara dice Y. Y de ahí se agarran los defensores. O sea, ahí es donde uno debe estar atento cuando estén interrogando al policía o al perito o al que haya puesto ofertado la fiscalía. Y si, bueno, yo tengo en mis manos como abogado defensor el documento, el descubrimiento probatorio en su momento, digamos, lo tienes en la mano, pues obviamente tú ya lo estudiaste, tú ya sabes qué te va a decir el interrogatorio y tú vas a hacer una batería de preguntas cuando te toque contrainterrogar. Y de ahí, o sea, que hay que tener cuidado porque, bueno, hay preguntas que no están permitidas, ¿no? Y se podrán realizar, ¿sale? Otorgada la protesta y realizada la identificación, el juzgador que preside la audiencia de juicio, de enjuiciamiento, concederá la palabra a la parte que propuso el testigo. Entonces, ojo aquí, el que propone al medio de prueba, el desahogo del medio de prueba, que lo va a ofertar, ya que lo puso de, se fue admitido en la etapa intermedia quien lo que lo está ofertando es el primero que habla, no la contraparte. Esto quiere decir que el que oferte el medio de prueba es el que va a interrogar, ¿no? Y con posterioridad a los demás sujetos que intervengan en el proceso, respetando siempre el orden. La parte contraria podrá inmediatamente contrainterrogar al testigo, perito o el acusado. Entonces, es importante, el que está ofreciendo ese medio de prueba para su desahogo, él va a interrogar. Y la contraparte va a contrainterrogar, ¿sí? Eso para que lo tengan en mente. Los testigos, peritos o el acusado responderán directamente las preguntas que formule el Ministerio Público, defensor, asesor jurídico o en su caso.
el órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir, no va a poder interrumpir en ese momento dicho interrogatorio, salvo medie una objeción fundada de parte o bien resulte necesario mantener el orden y decoro dentro de la diligencia. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga. Muy importante esto de la objeción, ya lo vamos a ver más adelante. Y esto de la objeción, vamos a ver, bueno, cuándo hay que objetar, ¿no? O sea, cuándo hay que hacerlo, cuál es el momento idóneo dentro del desarrollo de la audiencia. Pero aquí, el juez puede solicitar que se aclare lo que manifestó el testigo, el perito o el acusado, ¿ok? Eso lo dice el Código Nacional. Después del contrainterrogatorio, el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. En la materia del contrainterrogatorio, la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la materia de las preguntas. Entonces, por ejemplo, ya interrogó la parte que lo vamos a poner ejemplo. El Ministerio Público fue el que propuso al testigo. Interroga al Ministerio Público al perito. La parte defensora va a contrainterrogar. Ok, bueno, ya hizo esas manifestaciones. El Ministerio Público vuelve a preguntar de lo que manifestó el perito, y la defensa va a poder recontrainterrogar, pero solo por las respuestas que dio en ese momento. Nada más. No puede preguntar otra cosa que no se haya señalado en esas preguntas. Entonces, así se entiende el Código Nacional. No es nada más preguntar por preguntar. Toda pregunta deberá de formularse oral y versará sobre un hecho específico. No puedes preguntar varios hechos. No puedes preguntar, oye, ¿por qué lo seguiste a este individuo? Y después, ¿por qué lo seguiste a otra casa? Y luego, ¿qué hizo en otra casa? No puedes hacer pregunta con varios hechos. Debe ser un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o pocos claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas que tienden a ofender al testigo, peritos o que pretendan coaccionarlos. ¿Ok? Bueno, vamos con la primera pregunta. Tercera pregunta de la noche. Escuchen bien lo que voy a decir, ¿no? Yo soy defensa y me toca contrainterrogar y tengo un perito y le hago la frase célebre que preguntan, ¿no?, en materia civil, mercantil y en otras más. Que diga el testigo que sí es cierto, así como lo es. ¿Esa pregunta está permitida en materia penal? Que diga el testigo que es cierto, así como lo es. ¿Esa está permitida en materia penal? Bueno, y me pregunto yo, ¿por qué luego los dejan hacerla? Está implícita la pregunta, la respuesta. Que diga el testigo que sí es cierto, así como lo es. No estamos en civil ni en mercantil. Entonces, ojo con esas. Ambiguas, que no sepan ni qué estás preguntando, ¿no? Impertinentes, irrelevantes o argumentativas, ¿no? Ahora, dice el código 373. Las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció el testigo, solamente en contrainterrogatorio. En este caso, si nosotros como defensa ofertamos un testigo, el único que va a poder hacer preguntas sugestivas es el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público ofertó ese medio de prueba para su desahogo en juicio oral,
el que va a tener las preguntas sugestivas va a ser la defensa. ¿Ok? Recuerden dejar sus dudas para el final. Y bueno, quien quiera regalarnos una definición más en el chat, ahí ahorita en lo que avanzamos, ¿cómo se define una pregunta sugestiva? Hay que lo pongan en el chat, por favor. Objeciones, vamos a hablar de la objeción. La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita una respuesta. Ojo, no es después de la respuesta, porque luego me dicen, ¿qué? Espera que responda el testigo. No. Al momento que se realiza la pregunta, objeción, su señoría, sugestiva, objeción, argumentativa, conclusiva. O sea, todo eso lo tienen que decir antes de que conteste el testigo. ¿Ok? El juez analizará la pregunta y su objeción y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá inmediatamente. No hay un recurso que se admite en alguno en ese momento. ¿Qué pasa con testigo hostil? Bueno, el tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas cuando advierta que el testigo se esté conduciendo de manera hostil. Fíjense, al que está ofreciendo ese medio de prueba que se desahoga en el juicio oral, puede realizar preguntas sugestivas si el testigo es hostil. Esto, la verdad, está como inaudito, ¿no? Por ejemplo, si tú lo estás ofertando, pues ya sabes qué va a tener que decir y qué es lo que va a tener que plasmar, y más si es un policía, un perito, ¿no? O a lo mejor un testigo, sino que simplemente, pues ya deben de establecer cómo se va a vertir, ¿ok? Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, el testigo del perito podrá leer de sus entrevistas, manifestando anteriormente documentos por ellos elaborados. Y bueno, esto se llama como que refresco de memoria, apoyo de memoria. Yo cuando estuve en varias veces en juicio, a mí sí me tuvieron que mostrar varios informes míos, porque no me acordaba de la fecha, del número de oficio, de que no me acordaba qué era lo que decía así textualmente, nada más de verlo, me acordaba y ya desarrollaba todo lo que había dicho. Es muy bueno ese apoyo de memoria. Eso lo podemos ocupar nosotros como abogados defensores. Realizando cualquier tipo de manifestación, cuando fuera necesario para apoyar la memoria del respectivo declarante, superar o evidenciar contradicciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con evidenciar contradicciones? Lo que ya les comenté. En el informe físico, en el dato de prueba, el policía dijo A, B y C, ¿no? Pero al momento que está presencial, de manera libre, de manera espontánea, dice otra cosa. ¿Sabes qué? Pues se contradijo. Y eso lo evidencias ahí mismo en juicio. ¿Ok? Con el mismo propósito se pondrá a leer durante la declaración de un perito parte del informe en que él hubiera elaborado, ¿no? En este caso puede ser parte, ¿no? El acusado podrá rendir su declaración en cualquier momento durante la audiencia. Cabe señalar que el acusado acusado o imputado, como usted dentro del procedimiento, según sea la etapa procesal, puede declarar en cualquier parte del procedimiento, pero en cualquiera, ¿eh? En tal caso, el jugador que preside la audiencia permitirá que lo haga libremente o conste en las preguntas de las partes. En este caso, se podrá utilizar las declaraciones previas rendidas por el acusado para apoyo de memoria, evidenciar o superar contradicciones. El órgano jurisdiccional podrá formular preguntas destinadas a aclarar un determinado hecho. El acusado puede declarar libremente, ¿no? O puede declarar contestando preguntas de las partes, ¿no? Estrategia, nosotros como abogados defensores, digo, ¿vas a declarar al acusado? Sí, este, declara al acusado, ya sabe que va a declarar. Declara, y bueno, y ya, termina de declarar, y bueno, pues a ver, dice, pregúntale,
pues el acusado le va a decir, no voy a contestar preguntas del Ministerio. Y pues no va a contestar y se acabó, ¿no? Así, así de sencillo. El acusado podrá solicitar ser oído con el fin de aclarar o complementar sus manifestaciones, siempre que sea con disciplina. En la declaración del acusado seguirán en el concepto las mismas reglas del desarrollo del interrogatorio. El imputado deberá declarar con libre movimiento, salvo cuando sea indispensable o para evitar su fuga o daños, ¿no? Pero será libre de manos, de pies, para que no tenga, por ejemplo, lo que le llaman candados de mano, que son esposas, o grilletes, creo que les llaman, que te esposan de las manos y también de los pies al mismo tiempo, ¿no? Si el acusado decide no declarar en el juicio, ninguna declaración previa que haya rendido puede ser incorporada a este como prueba, ni se podrá utilizar en el juicio bajo ningún concepto. Ojo con esto, abogadas y abogados. Si el acusado declaró algo con anterioridad y tú piensas utilizar esa declaración en juicio oral, ojo, tiene que declarar otra vez en juicio oral, porque si no lo hace, no se va a incorporar. Ojo con esto, esto hay que tenerlo con pincitas ahí, para que no se les olvide, ¿ok? En el curso del debate, el acusado tendrá derecho a solicitar la palabra para efectuar todas las declaraciones que considere pertinentes, incluso si antes que se hubiera abstenido de declarar, siempre que se refiera al objeto del debate. O sea, va a declarar algo que va a tener que estar vinculado a los hechos, a su acusación, a que si participó o no participó, en lo que tiene que ver con su juicio. ¿Ok? El juzgador que preside la audiencia de juicio impedirá cualquier divagación. Si el acusado persistiera en ese comportamiento, podrá ser alejado de la audiencia. El acusado podrá, durante el transcurso del debate, hablar libremente con su defensor, siempre que por ello la audiencia se suspenda. Sin embargo, no lo podrá hacer durante su declaración o antes de responder preguntas que le sean formulares, y tampoco podrá admitir sugerencia alguna. Si va a declarar el acusado y y va a contestar preguntas del Ministerio Público, por ejemplo, o del juez, no puede voltear, verte a la defensa y decir, ¿qué le digo, no? O sea, oye, ¿qué opinas? ¿Qué le digo? Eso no está permitido. Eso para que lo sepa. Y bueno, ya nos acabamos la primera parte de lo que es el juicio oral, la etapa del juicio oral. Mañana vamos a continuar con este tema. Y en verdad les quiero agradecer a todos. Somos poquitos, pero somos muchos, quiero decirles. Y la verdad les quiero agradecer estos días que estamos, pues, algunos descansando, otros menos atareados que otros. Yo siempre estoy atareado. Pero bueno, en verdad les quiero agradecer muchísimo su presencia el día de hoy. Y bueno, recuerden ir a visitar nuestro canal de YouTube, darle click, darle like y dejar un comentario, ¿ok? Permítanme un momento, por favor.